Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:49. Quiero agradecerle a Julio José Prado por acceder a esta entrevista, el exministro de la producción que está conectado con nosotros. Julio José, qué gusto, buen día. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Belkis, Fabricio. Bien contento porque finalmente se llegó a una meta importante para el Ecuador, digamos, no para un gobierno, sino para el Estado ecuatoriano en términos de poner en vigencia este acuerdo comercial. Quiero partir la entrevista, Julio José, y pidiéndole establecer una diferencia. Hay una diferencia entre el acuerdo que está vigente desde hace 7 años, me parece, con la Unión Europea, y este que entró en vigor ayer con la China. A ver, sí, el acuerdo comercial con la Unión Europea, bueno, primero es un acuerdo multipartes, ¿no es cierto? Eso significa que es un acuerdo con varios países, ¿no es cierto?, de la Unión Europea en su momento. Tiene algunos otros capítulos que no se negociaron en este acuerdo comercial, pero en lo medular, en lo específico, en la parte de comercio, sí se parecen bastante, ¿no? Desde el punto de vista comercial. En ese momento con la Unión Europea estaba en discusión si se podía negociar, por ejemplo, un capítulo de temas de inversiones, ¿no? Que no se lo negoció y que en el caso de China tampoco se lo negoció. Entonces, desde ese punto de vista eran similares. De alguna forma, por el momento en el que se negoció hace casi 10 años del acuerdo comercial con la Unión Europea, no es uno de los acuerdos comerciales más modernos que tiene ni Europa ni el mundo, porque ahora la Unión Europea y el Ecuador también negocian acuerdos estilo lo que se hizo con Costa Rica o con Corea, que tienen más de 22 mesas de negociación. El de China se enfocó más en el tema comercial, si bien tiene varias otras mesas que llegan hasta 16, 18, pero no incluyen otros capítulos que incluyen acuerdos que podemos llamarles totalmente más amplios que el de China o el de la Unión Europea. Julio José, buenos días, bienvenido nuevamente. ¿Qué es lo medular, diríamos así, de este acuerdo comercial ya vigente? Y en términos prácticos, ¿cuándo Ecuador puntualmente podrá empezar a evidenciar de manera tangible estos beneficios de los que se ha venido hablando en este tiempo? Bien, Belkis. Entonces, tres temas medulares, ¿no es cierto? Primero, evidentemente, un potencial tremendamente alto desde el punto de vista de la exportación, sobre todo la agroexportación. Ese es el gran objetivo de este acuerdo comercial. No solo los grandes productos, digamos, tradicionales, el cacao, el café, el camarón, el banano, etcétera, y demás, sino una cantidad de otros productos que recién están comenzando a producirse en el Ecuador, los arándanos o la quinoa para exportación, o todo lo que tiene que ver con los chips chips de banano, chips de camote, etcétera, y demás, de productos andinos, llamémoslo así, que pueden llegar hacia la China. Ese es el gran grupo número uno. El segundo gran grupo es todos los productos que bajan de precio para hacerle más competitiva a la industria desde el punto de vista de los costos. Entonces tenemos a partir del día de ayer 4,000 y pico, 4,200, en realidad son 4,600 productos subpartidas arancelarias que bajan a 0% de arancel, materias primas, insumos, bienes de capital, ¿ya? Y el tercer gran grupo de beneficiarios, diría yo, son los consumidores, las familias que pueden acceder a ciertos productos terminados, bienes en precios menores. Su pregunta es alguna que me ha hecho muchas personas. Bueno, ¿cuándo vamos a ver que los precios bajan? Evidentemente, lo que tenemos aquí es que hay un stock, hay un tiempo de reposición, comenzará a importarse más, comenzará a exportarse más, paulatinamente. Yo diría que en los próximos 3 meses comenzaremos a ver ya productos con precios menores, aquellos que ya han bajado a 0%, y a lo largo, yo diría que los próximos 2 años comenzaremos a sentir el beneficio ya más completo, digamos, de este acuerdo comercial. Yo le pregunto, perdón, Julio José, yo le pregunto si dentro de esta expectativa inicial de que en los siguientes 2 o 3 meses ya se comience a ver una reducción de precios, por ejemplo, ¿está incluido el tema de los vehículos? No, yo diría que en ese segmento no, Fabricio, porque los vehículos están negociados o están dentro de la canasta
de, podemos llamarle, alta sensibilidad. No están excluidos, es decir, van a ir bajando de precio en forma paulatina, el arancel, digámoslo, pero están en la canasta de alta sensibilidad, 15 a 20 años dependiendo del tipo de vehículo. Entonces, ¿qué significa esto? Los vehículos tienen arancel que van del 30% hasta el 40%. Va a ir bajando el arancel paulatinamente en forma lineal durante 15 años, digámoslo. Entonces, podemos esperar una reducción de entre el 2 al 3% del arancel cada año. Este año sí comenzará a bajar ese 2% que hemos dicho. No es mucho frente al valor del auto, por eso es que no se espera que haya una reducción, pero en el mediano plazo en ese producto sí vamos a llegar al 0%. Y Fabricio, no así en los productos o en los autos eléctricos. Recordemos que los autos eléctricos funcionan por otra, incluso a nivel legal, tienen unos beneficios de importación que no tienen los beneficios de los autos a carburante, a gasolina. Entonces, para cualquier auto eléctrico que venga de cualquier parte del mundo, los aranceles son mucho más bajos y ahí rige otra lógica. Yo creo que en los próximos 5 años vamos a ver evidentemente más autos chinos, coreanos en el futuro a menor precio, pero también inmediatamente la competencia va a estar por el lado eléctrico, ¿no? Que es algo en el que el TLC específicamente no tiene mayor influencia directa, ¿no? Nuestro país se habría convertido de esta manera en el cuarto en Latinoamérica en poner en marcha un tratado de libre comercio con China, después de Chile, Perú y Costa Rica. A manera de referencia, de forma referencial, ¿qué ha dejado la experiencia justamente de estos acuerdos con estos países, con Chile, Perú y Costa Rica? Mire, Belkis, el día de ayer estuvimos en el lanzamiento oficial, digamos, sector público, privado, ministros, exministros, gremios, etcétera y demás, y se presentó el caso de Perú, con algunos datos muy actualizados. No los tengo exactos en la cabeza en este momento, pero quiero el concepto transmitirlo. El Perú tenía una balanza deficitaria, es decir, importaba más de lo que exportaba hacia la China hasta que comenzó a hacer su tratado de libre comercio. Y comenzaron a aparecer productos que antes tenían un arancel muy grande para ingresar a la China y se convirtieron, estos 4 productos que le voy a mencionar, en las estrellas de la exportación y le cambiaron totalmente a la agroindustria. Es lo que se llama el milagro de la agroindustria peruana en los últimos 10 años y el TLC, no solo el de China, el TLC con Estados Unidos, etcétera, demás, pero específicamente el de China abrió un mercado gigantesco. Ahí están espárragos, están los arándanos, están los aguacates, las paltas peruanas y por ahí algún otro producto. Las uvas también me parece que estaban, ¿no? Entonces, son 4 productos que se han convertido para Perú en lo que se ha convertido el camarón. Pero un tema importante, Belkis, es que Perú comenzó desde un nivel mucho más bajo que el Ecuador, su comercio con la China. Nosotros ya tenemos al menos un producto estrella en la China, que es sin duda el camarón, que, ojo, ha crecido en los últimos 10 años 60 veces las exportaciones hacia la China. Hace 10 años le exportábamos alrededor de $60 millones, casi nada a la China. Ahora le exportamos a la China 60 veces más de camarón ecuatoriano. Entonces, ya hay una expertise, ya hay una cadena de abastecimiento y de exportación abierta, y ahora lo que tenemos que ampliar, ¿no es cierto? Entonces, no queremos que haya un monoproducto tomando el mercado de la China, sino que en el futuro sean varios de ese tamaño. Yo creo que hay muchos que pueden seguir ese camino. Creo que el inmediato va a ser el cacao, el chocolate, el atún. Creo que esos 3 tienen un potencial realmente muy grande inmediato en la China. Y los otros productos no tradicionales, la stevia, los arándanos, las uvillas, la quinoa, los chips de todo tipo, ¿no es cierto?, de productos elaborados, los jugos congelados, otros tipos de nuevas frutas, son los que vendrán en la siguiente ola. Julio José, y aquí tiene una pregunta que justamente me comparten. Me dicen, ¿por qué no se publicó el estudio de la CEPAL en donde se veía que el resultado final era una pérdida de empleo sobre la vigencia, la entrada en vigor de este acuerdo comercial, Julio José? A ver, mira, esto yo lo he comentado ampliamente, incluso, Fabricio, lo comentamos contigo cuando tuvimos ese la conversación con Inti Gronever, ¿no? Me parece. La conversación con Inti, fue muy buena, respetuosa, de buen nivel. Te agradezco sin duda por esa moderación, porque sirvió mucho para entender
el nivel de debate y lo que había que conversar. Mira, el estudio de la CEPAL es muy sencillo. Ese era un estudio que sirvió para el proceso de negociación. Y la CEPAL se reunió conmigo, con el equipo negociador, durante el proceso de negociación, cuando todavía no había un estudio y no podía verlo porque todavía no sabíamos qué estábamos y cómo íbamos a negociar. Lo que nos dijo la CEPAL es, si ustedes se van al escenario de apertura total, de liberalización total, va a ser un desastre para la economía ecuatoriana. Con esos términos, digamos, más sencillos, más criollos, pero va a haber una afectación en balanza comercial, no van a ganar empleo y van a poner en riesgo algunas industrias. Entonces, no podíamos ir al escenario de apertura total. ¿Qué significa esto? Que había que negociar con grandes líneas rojas, excluyendo una gran cantidad de sectores, se excluyeron más de 820 productos, y poniendo en canastas de desgravación lo que se hizo, esto de 10, 15 o hasta 20 años que ningún otro país con China lo había conseguido. ¿Por qué no se publicó el estudio? Porque se fue utilizando a lo largo de la negociación y ya se publicó, digamos, yo ya sabía de gobierno, etcétera, y se publicó un poco antes de que, digamos, pase esto al debate de la Asamblea Nacional. Pero no hay nada escondido. Y el estudio de la CEPAL no dice que se pierde empleo. Dice que se van a ganar 50,000 empleos adicionales en uno de los escenarios, que es el medio, y en el peor escenario dicen que podemos ganar entre 20,000 y 30,000 empleos. Y el único caso en el cual la CEPAL dice que puede haber una pérdida de empleo, que es mínima, le ponen del 0.1, 0.2, 0.3%, es mínimo, dicen que no va a ser por efecto de la competencia china, sino por el efecto de la importación de maquinaria, automatización, innovaciones, que puede hacer que haya un traslape, un cambio de mano de obra básica hacia mano de obra más especializada en ciertas industrias, lo cual no es malo en el largo plazo porque nos lleva a ese recambio productivo y demás y a bajar costos, que es lo que queremos, y esas personas irán encontrando trabajos a lo largo de los próximos 20 años donde hay oportunidades que se van a abrir, ¿no? Ahora, entonces no es cierto que ocultó el estudio como algunas personas. Ahora, le traslado una pregunta que me escribe mi colega y amigo Néstor Aguilera. Dice Néstor, es una pregunta que me parece necesaria, me dice Néstor, la llegada de vehículos chinos a precios más bajos, más allá de los beneficios que eso pueda traer a los consumidores, ¿no es una muestra de que puede golpear a la industria nacional hasta hacerla cerrar, como el caso de General Motors? ¿Cómo se protege ese acuerdo para los sectores sensibles? De otro lado, dice mi colega, el acuerdo comercial no termina siendo un gran beneficio para solo ciertos sectores determinados, como el camarón, y no un beneficio general, Julio José. Creo que ahí hay dos preguntas en una sola. Sí, correcto. Hay varias preguntas importantes y que hay que resolverlas. A ver, primero el tema de General Motors, ¿no es cierto? Y la industria automotriz. A ver, la industria automotriz ecuatoriana ha tenido un arancel alto, de los más altos que hay en el mercado, que es un arancel efectivo de alrededor del 45% en el nivel más alto que hay. Ese arancel se ha mantenido ahí durante décadas, ¿ya? Entonces, no es que no ha habido una protección a la industria, la ha existido durante muchísimo tiempo. Y le doy un dato que no lo está diciendo las personas que están hablando a favor de la industria automotriz, que me parece válido, pero que se lo voy a poner acá. Cuando yo fui ministro, y usted recordará, Fabricio Belkis, y lo comentamos ampliamente, porque fue al principio de mi gestión como ministro, se bajaron 667 subpartidas arancelarias justo después del COVID para reactivar a la industria, ¿no es cierto? Eran productos industriales, materias primas, insumos y demás que eran muy requeridos por la industria. De esas partidas, varias fueron para el sector automotriz. No le topamos el arancel máximo a los vehículos, ¿no es cierto?, la importación de vehículos, pero sí le topamos lo que llamamos el CKD, que son los insumos que se utilizan para los vehículos y otros insumos, ¿no es cierto?, como frenos, etcétera y demás, y partes del auto, para que sean más baratos producir. Es decir, en términos de efectivos, al menos en mi gestión, le subimos la protección efectiva al sector automotor. General Motors no se va del Ecuador por efecto de este TLC, como se lo está diciendo. General Motors hace 10 años que viene haciendo la estrategia de salida del Ecuador, sino que ahora lo acaba de anunciar. Es una estrategia regional, es una estrategia de consolidación de sus operaciones en otros mercados. Y esto no es para alegrarse, Fabricio, es para preocuparse de la competitividad del Ecuador, porque a pesar de tener un arancel del 45%, una industria como esa no fue viable en nuestro país. ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer? ¿No es cierto? Dos cosas. Primero, hacer que los costos en el Ecuador sean más bajos.
fue parte de la estrategia que yo traté de implementar. Algo hicimos, hay que seguir avanzando. La estrategia de apertura comercial baja costos para la propia industria. Materias primas, insumos y bienes de capital están dentro de esos que bajan al 0%, también para la industria automotriz, también para la industria metalmecánica, mientras mantenemos aranceles altos durante 15, 20 o incluso excluidos para buena parte de la industria. Entonces no se trata de destruir la industria, se trata de fomentar la competencia, donde hay que fomentar competencia, proteger estos 820 productos que tiene el Ecuador, donde no hay cómo competir con los chinos, y también buscar un beneficio para los consumidores, los productores ecuatorianos y demás que tienen que comprarse una camioneta, que tienen que comprarse un vehículo y que no tienen por qué estar pagando el doble de lo que se paga en otros países de América Latina por esa protección tan alta. Entonces hay que cuidar los empleos, hay que hacer una transición ordenada, pero no podemos seguir con esa política industrial, digamos, de los años 70 que no aplica ya hoy por hoy. Usted nos ha hablado y ha sido muy específico en algunos plazos para estas desgravaciones arancelarias. Nos ha dicho que los primeros beneficios se podrían sentir en los siguientes 2 o 3 meses. Pero antes del acuerdo comercial, del Tratado de Libre Comercio con la China, aquí en el Ecuador, muchos representantes de ciertos segmentos de la economía advertían que estábamos inundados de productos chinos. Si uno, por ejemplo, se va acá a la zona de Ejido, en el centro norte de Quito, uno se va a encontrar con un montón de locales donde hay un montón de ropa procedente de la China a precios muchísimo más bajos. ¿Cómo entender este fenómeno uno, el que teníamos antes del acuerdo, y qué va a pasar después del acuerdo? Partiendo justamente de esta denuncia de que ya teníamos un país inundado de productos chinos, sobre todo textiles, Julio José. Sí, Fabricio, es una muy buena pregunta. Y le puedo decir qué es lo que va a pasar de manera adicional con el acuerdo comercial en esos productos que ya se están importando de forma importante o masiva, podemos llamarle, en algunas líneas. No va a pasar nada adicional, es decir, el acuerdo comercial no topa esos productos sensibles. ¿Cuáles son los que no topa? Y le voy a decir una lista muy rápida del sector textil, por ejemplo, de lo que estamos hablando. No topa los temas de telas, no hay una reducción arancelaria en telas, ni ahora ni en el futuro, están excluidos. El calzado escolar, el calzado de cuero, algunos tipos de calzado industriales que se fabrican en buena parte de la Sierra Central, no se topan. Las prendas de vestir, las confecciones de punto y varios otros textiles, confecciones y demás no van a sentir una presión adicional como efecto del TLC porque no se topa el arancel ni el ad valorem que tienen, ni el arancel fijo, ninguno de los aranceles se topa en este acuerdo comercial, ni ahora ni en el futuro. Pero ¿qué es lo que sí se topa? Belkis y Fabricio, y ahí es donde está el beneficio para esa industria textil. No le topamos el arancel del producto final, pero sí le topamos el arancel y baja a cero de las materias primas que utilizan para hacer una camisa, por ejemplo, de las herramientas, de la maquinaria que se utiliza para producir esas confecciones. Las máquinas de coser bajan de inmediato al 0%. Las plantas eléctricas, los generadores, también bajan al 0% hoy por hoy. Varias hilaturas que no se hacen en el Ecuador, sobre todo hilaturas sintéticas, bajan al 0% a partir de hoy. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Protegemos a esas industrias de que no ven una avalancha de productos chinos como efecto de la reducción arancelaria, pero le damos más competitividad bajándole costos a lo que son sus insumos. Esa es la forma en la que hay que competir. Ahora, también hay que pensar en el consumidor ecuatoriano. No se puede prohibir la importación de productos ni de la China, ni de Bangladesh, ni de Europa, ni de cualquier parte del mundo, porque el consumidor ecuatoriano también tiene derecho a escoger qué tipo de producto utiliza y la textilera ecuatoriana, la confección ecuatoriana es muy competitiva, sino que tiene costos altos para competir y eso es donde tenemos que seguir buscando cómo mejorar el costo de mano de obra, cómo mejorar el tema eléctrico, que ya sabemos, es un desastre en el Ecuador. Ni siquiera pensar en bajar costos si ni siquiera tenemos electricidad. Ahí hay que trabajar mucho más fuerte en eso. Lo que me correspondía a mí como ministro es bajar los costos de producción a través de la estrategia arancelaria, que es lo que hemos podido hacer, Fabricio. Julio José, gracias por el tiempo y por la gentileza para explicarnos un poquito su visión en torno a la entrada en vigor desde ayer del acuerdo comercial entre Ecuador y China. Muy gentil. Gracias Fabricio. Un mensaje final, la única recomendación para todos quienes nos escuchan, emprendedores, productores, comerciantes, exportadores, importadores, que quieran comenzar a pensar en China.
armen el proyecto China, comiencen a investigar, lean el texto del TLC, identifiquen dónde están las oportunidades. Realmente hay muy grandes y claro, hay algunos que tendrán que defenderse y hacer un recambio, por ejemplo, de dónde se importa esta materia prima, esos insumos, esa maquinaria y comenzar a pensar de mejor forma. Pero hay muchas oportunidades, Fabricio y Belkis, por eso yo sí me congratulo de que esto ya sea una política de Estado que nos lleve hacia otros acuerdos comerciales bien negociados, como fue sin duda este de China. Gracias por el espacio nuevamente. Muchas gracias a Julio José Prado, que ha estado con nosotros, exministro de la Producción. Voy a la pausa, 8:09. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.